Se escucha bien, ¿verdad? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha fuerte y claro. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, agradecer al doctor Eric Flores, quien ha hecho presente para que nosotros podamos estar en el presente módulo de lo que viene a ser el Código de las Familias. En ese entendido, bueno, pues saludar a cada uno de ustedes, permítame presentarme. Creo que nos hemos visto ya en un anterior módulo, si es que no me equivoco. Si es así, ¿alguien me puede retroalimentar, por favor? No, ¿verdad? No, doctor. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar prácticamente de cero presentándonos. Bien, mi nombre es Eric Ali, soy, sí, doctora Noemí Fernández. Doctor, buenas noches. Sí, hemos pasado un módulo, doctor. Derechos reales hemos pasado. Muchas gracias. Sí, me parecía que ya nos habíamos visto anteriormente. Bien, tal vez es posible que algunos otros colegas también hayan ingresado al presente módulo. Nuevamente para ellos me presento. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Eric Ali y bueno, pues ahora ya acompañándoles en este módulo, gracias a la invitación también del doctor Eric Flores. Y bueno, pues esperamos poder absorber todas las dudas que se tengan en el presente módulo, toda vez de que es de vital importancia este módulo que vamos a ir viendo. De la misma manera, espero de que el anterior módulo haya sido de mucha, pero mucha, eh, que hayamos prácticamente agotado y subsumido todas las necesidades que ustedes hayan tenido y bueno, pues esperamos de que le estén dando aplicabilidad a lo que viene a ser el anterior módulo que hemos logrado pasar. Bueno, tal vez tocando un poquito más del lado del anterior módulo, ustedes saben de que hemos tenido las últimas elecciones judiciales en los cuales ya se tienen nuevas autoridades del mismo. Y bueno, han debido escuchar de que prácticamente ya están empezando a cambiar a distintas autoridades de las oficinas de derechos reales, no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en otros departamentos y además de los representantes distritales de cada departamento. Pero, por más de que existan cambios, la normativa sigue vigente, sigue presente, con relación al anteproyecto de ley que se ha presentado de derechos reales, sigue firme y subsistente, es decir, no se ha tocado para nada en la Asamblea Legislativa y bueno, siguen siendo de aplicación las anteriores normativas que habíamos visto, ¿no? Bueno, ahora empezamos con la materia, no sin antes poderles ceder la palabra para poderlos conocer un poquito más también. Y vamos a cederles la palabra a cada uno de ustedes. Voy a solicitarle la palabra, por favor, a nuestro colega Weimar Felipe, no sé si es que está atento. Posteriormente, nuestro colega René Abrán, Liliana Castro y sucesivamente. Los escucho, estimados colegas. Bueno, soy abogado de profesión, ya nos hemos conocido en el anterior módulo. Hemos pasado a lo que es el derecho registral. Y ahora vamos a ver con nosotros lo que es el Código de las Familias, la asistencia familiar, entre otros aspectos que son inherentes al presente módulo, esperando siempre de que sea de, bueno, que llene la satisfacción que cada uno de ustedes tiene. Les cedo la palabra, estimado colega Weimar. Bueno, primeramente, doctor, y nuevamente muy buenas noches y también a todos los colegas presentes. Mi nombre es Weimar Felipe Flores. Estoy en el siguiente módulo, o bueno, en la maestría para poder obtener mayor conocimiento acerca de las diferentes materias que se están tocando. Eso sería, doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Doctor René, ¿nos puede escuchar? Sí, doctor. Buenas noches. Un saludo desde Oruro. Quien habla René Abraham Rico Sarmiento, abogado de profesión.
con amplias ganas de profundizar conocimiento en materia familiar y ver, comparar más que todos los criterios, ¿no?, que tienen allá en La Paz con lo que manejan acá en la ciudad de Oruro. Un saludo. Muchas gracias, ya me acordé de Oruro, ya me acordé. Gracias. Estimados colegas, tienen la palabra. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Sonia Luz Rodríguez Lafuente y tengo muchas esperanzas en su materia. Gracias. Y además, eh, señalar que la materia de derechos reales, por lo menos a mí sí me sirvió para pelearme mejor con derechos reales. Gracias. Gracias. Doctora Sonia, doctora Joemí. ¿Cómo está, doctor? ¿Me Sí, sí. escuchó? Sí, ahora Muchas sí. gracias. Sí, ¿me escuchó mi presentación? Sí, en parte lo Ya. escuché un poquito que se estaba yendo la señal, la última parte, por favor, estimada doctora. Lo siento, doctor. No, le decía que tengo muchas esperanzas en esta materia, pues yo principalmente tomé esta maestría porque deseo aprender más sobre civil, que tengo poca experiencia y afinar mi experiencia en familia, ¿no? Y por eso considero esta materia muy importante y darle las gracias por lo que nos enseñó en derechos reales, pues su conocimiento transmitido me ayudó a pelearme mejor con derechos reales, o sea, con mejor causa. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Doctora Joemí. Doctor, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Joemí Bon Fernández Loaiza, abogada de profesión, dispuesta a seguir aprendiendo, doctor. Y gracias por todo también lo que nos ha enseñado en el anterior módulo. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Quién más, colegas? Hola, Estimado buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor, y igualmente, colegas. Mi nombre es Alfredo Titirico Quispe. Igualmente, ¿no? Con bastante ganas de seguir aprendiendo, que es bastante importante. Muchas gracias, doctor. Seguiremos adelante. Gracias. Gracias, estimado doctor. ¿Alguien más, colegas? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Un gusto volverle a ver. Mi nombre es Karen Paola Checocolque, de profesión abogada. Igual con muchas ansias de poder seguir ampliando nuestros conocimientos en materia familiar. Gracias, doctor. Gracias, doctorita. Doctor, muy buenas noches. Estimada doctora, ¿cómo está? Perdón, pensé que había paralizado. Perdón, muy buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Solís Olivares, abogada de profesión, y estoy segura, doctor, que nos va a ampliar los conocimientos como en el anterior módulo. Y nada más, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Estimados colegas. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Silvia Chorey, muy deseosa de aprender. Gracias. Gracias, doctorita. ¿Alguien más?
estimados colegas. Bien. Tenemos el registro de nuestros colegas que han intervenido. No se olviden de que para nosotros la intervención es muy importante y vamos a estar anotando también las intervenciones de cada uno de ustedes a efectos de poder hacer el registro y, bueno, pues dar nuestros puntitos que son importantes. Permítame un momento, voy a subir la pantalla. Bien, ¿se puede apreciar la presente diapositiva? Sí, doctor, se aprecia. Gracias. Un momento, por favor. He cambiado de diapositiva, también se puede observar. ¿Sí? No, No, doctor. doctor, No. no se ve. A ver, creo que ahí tengo un pequeño problema. Permítame un momento. Ahora sí. Ahora sí, si no me equivoco, ¿no? Ya estoy cambiando de diapositivas. ¿Sí? ¿Sí? ¿O todavía seguimos teniendo problemas? Sí, no, ya se ve, doctor. Ya se ve, ¿no? Que voy cambiando de diapositivas. Ok, muchas gracias. Bien, estamos en la maestría en Derecho Civil y Familia. El presente módulo es con relación a todo lo que es el Código de las Familias, el Derecho Procesal Familiar. Reitero, mi nombre es Eric Ali, soy el docente del presente módulo. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro del contenido de nuestro presente módulo? Prácticamente vamos a ver lo que son los principios del proceso familiar. Para el efecto les voy a pedir por favor que consigamos nuestro Código de las Familias, que es la Ley 603. También vamos a ver la demanda de la contestación en el proceso familiar, que también está inherente en el presente código, las audiencias en el proceso familiar, las impugnaciones de las resoluciones en los procesos familiares, la estructura de los procesos familiares, la filiación, la negación de maternidad o de paternidad, la asistencia familiar como tal, el divorcio judicial, el notarial, la división y partición, que vamos a hacer referencia justamente también al anterior módulo que habíamos visto con mi persona sobre lo que es el derecho registral, y a grosso modo ya habíamos visto sobre lo que viene a ser la división y partición cuando existe una desvinculación familiar. Ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en ese tema y, bueno, vamos a dar también algunos ejemplos sobre divisiones y particiones que se tengan. Sobre el proceso familiar, que está en la Ley 603, que nos habla del artículo 219 hasta el artículo 449.
Y bien, ahora vamos a hablar sobre los objetivos y competencias del presente módulo. Es interpretar adecuadamente los diferentes procesos familiares para su procedimiento, conocer, comprender y lograr analizar un expediente de proceso familiar y, bueno, las diferencias en el procedimiento familiar, que también lo vamos a ver. ¿Cuál es la competencia? Aplicar los conocimientos en materia procesal familiar en las actividades jurisdiccionales que vamos desempeñando en nuestras funciones día a día. Sobre el sistema de evaluación, vamos a mantener los puntajes que se tenían igual en el anterior módulo con mi persona. Ahí tenemos el foro, tenemos las tareas y la evaluación final, haciendo un total de un 100%. Bueno, a continuación vamos a ver sobre el tema del trabajo final. Si no me equivoco, con ustedes, estimados colegas, habíamos hecho una monografía, ¿no es cierto? En Derecho Registral. ¿Derechos reales? Sí, doctor. Sí, Creo que para muchos ha sido un poquito difícil ese tema, por el tiempo que desempeñan en sus labores. Vamos a ver antes de terminar nuestro módulo, para ver si es que seguimos con esa modalidad o es que cambiamos el trabajo final. ¿Ya? Perfecto. La intención es no tenerlos muy ajetreados. Bien, el material de apoyo que nosotros vamos a necesitar, obviamente, en primer lugar está nuestra Constitución Política del Estado y nuestra Ley 603, que es el Código de las Familias y de Procedimiento Familiar. Introducción, ahí tenemos la Ley 603, que es del 19 de noviembre del 2014, la fecha en la que prácticamente se promulgó esa ley, y tiene como denominación el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Vamos a ver desde el libro primero, su interpretación, hasta el segundo libro. Son 2 libros los que tiene esta presente ley. Vamos a empezar con lo siguiente. El Código de las Familias y del Proceso Familiar. Antes de todo ello, queremos mencionar de que existía un decreto ley que es el 1042-6 de 1972, que también se denominaba Código de Familia. Desde 1972 prácticamente nosotros hemos empezado a analizar y a tener normativas referente a lo que viene a ser la regulación de las familias, de sus derechos y de sus obligaciones. Pero ya desde el 19 de noviembre del año 2014 se ha promulgado esta ley, la 603, bueno, ya prácticamente acorde a los usos y costumbres que se han llegado a obtener en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y se ha denominado el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Al respecto, nuestro código, y antes de dar a conocer el contenido de nuestro código, también la Constitución Política del Estado habla sobre lo que viene a ser este tema de las familias, ¿no? Un momentito, por favor. Y en nuestra Constitución Política del Estado está, no sé si es que alguien está con su Constitución, en el capítulo 2, donde nos hablan sobre derechos fundamentales, en el artículo 15. ¿Será que alguien está con su Constitución? Y nos dice el parágrafo primero del presente artículo sobre los derechos fundamentales en nuestra Constitución Política del Estado, de que toda persona tiene el derecho a la vida, a la integridad física, a la psicológica, a la sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, desagradantes o humillantes. No existe la pena de muerte en nuestra legislación constitucional. El parágrafo 2 establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
Sobre el derecho de las familias, ya desde nuestra Constitución se empieza a ver estos derechos que son muy importantes. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género o la generacional, así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, como causar la muerte, el dolor, el sufrimiento físico, el sexual o el psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. El último párrafo, que es el quinto, nos establece de que ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y el tráfico de personas. También en el artículo 19 establece en su párrafo primero de que toda persona tiene derecho a un hábitat, a una vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y la comunitaria. El párrafo segundo del artículo 19 establece que el Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose estos en los principios de solidaridad, la equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos y a grupos menos favorecidos y al área rural. También el artículo 59, que es muy importante en nuestra Constitución Política del Estado, establece sobre los niños y niñas y adolescentes, en su párrafo primero, de que todo niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. No nos olvidemos que el fin supremo de nuestra Constitución Política del Estado es establecer el desarrollo y el cuidado del niño, niña, adolescente. Su párrafo segundo establece de que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, cuando ello no sea posible o sea contrario a un interés superior. Tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con él. El artículo 61 de dicha Constitución también habla sobre las familias en su párrafo primero, que establece que se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas y los niños y los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. El párrafo segundo del artículo 61, antes de entrar a los derechos de las familias, también establece lo siguiente. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, los niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, las garantías y mecanismos institucionales de protección será objeto de la regulación especial. Ya en nuestra sección sexta habla sobre los derechos de las familias. Y ahí tenemos el artículo 62, 63, 64, 65 hasta el 66 y demás.
¿Será que algún colega puede dar lectura al artículo 62, por favor? Bien, mientras van buscando su constitución política del Estado, nuestro... Doctor, Sí, el sí, ok. artículo 62. Derechos de las familias, artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Muchas gracias, doctora. El artículo 63 también nos habla sobre lo que son las familias. En su parágrafo primero establece que el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Prácticamente esas son las evoluciones que hemos logrado tener, a diferencia del anterior decreto ley, la 10426 de 1972 con la 603. El parágrafo segundo de nuestro artículo 63 de nuestra Constitución Política del Estado establece que las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de ellas, ¿no? ¿Alguien puede dar lectura al artículo 64, por favor, estimados colegas? Doctor, artículo Sí. 64, parágrafo 1. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. Parágrafo segundo. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. Muchas gracias, colega. El artículo 65 establece, también al igual que ha dado referencia nuestro anterior colega, que en virtud del interés superior de las niñas, los niños y de los adolescentes y su derecho a la identidad, la presunción de la filiación, se hará valer por indicación de la madre o del padre. Esta presunción será válida salvo prueba en lo contrario, a cargo de quien niegue la filiación. Esto también está en el Código de las Familias, ya más desgregado, que también lo vamos a ver a continuación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponden a quien haya indicado la filiación. ¿Alguien nos puede dar un ejemplo sobre el presente artículo? Doctor, en relación al artículo 65, se establece que es interés superior de niña, niño y adolescente el derecho a la identidad. Por tanto, la presunción de filiación debe ser, pues, es un derecho desde el momento en el que el niño ha sido procreado, ha nacido vivo y es un ciudadano en el Estado plurinacional de Bolivia. Por tanto, la presunción no es una verdad única y certera. La presunción es solamente
el creer y hacer sentir a la sociedad que ese niño le corresponde a un determinado padre cuando se encuentra en la guarda de la madre y viceversa si se encuentra en manos del padre, ¿no? Tanto la madre como el padre puede registrar a su hijo si es madre o padre soltero o de alguna otra forma, en forma presunta, una madre o un padre. Es más, puede indicar un padre o una madre presunta, ¿no? Que puede no ser realmente la madre o el padre. ¿Por qué? Porque el derecho del niño es el derecho a la identidad. Y la identidad contempla el nombre completo, un nombre y 2 apellidos. Muy importante, estimada doctora Sonia Rodríguez. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar, estimados colegas? Doctora Joemí tiene la palabra. ¿No la escuchamos, doctora? Bien, mientras va arreglando su dispositivo. ¿Alguien más, estimados colegas? Ahora sí. Doctor, disculpe. Doctor, estoy en carretera, no tengo muy buena señal. Ah, es que levantó la mano, pensábamos que quería intervenir en el tema. Está bien, no se preocupe, doctora Jeremy. Evidentemente, como manifiesta la doctora Sonia Rodríguez, es evidente que el interés supremo de nuestro Estado es el interés del niño, es decir, tener una adecuada, en este caso, un adecuado trato por parte de nuestro Estado, y el Estado, a través de la Ley 603, está defendiendo todos los derechos también, bueno, a través del Código Niño, Niña, Adolescente, todos los derechos de los niños y niñas y adolescentes. En este caso nos establece de que si el padre considera de que el hijo que ha dado a luz su pareja o su cónyuge no es de esa persona, está en todo el derecho de solicitar la prueba de paternidad. Obviamente, en este caso tendrá que acudir a distintos especialistas que van a poder verificar a través de las pruebas médicas si el niño, niña, es, en este caso el bebé, obviamente como progenitor el padre al que se le está sindicando, ¿no? En ese entendido, también es un derecho el tema de la desafiliación. En ese entendido, bueno, pues una vez que se constate de que no es el padre, obviamente que él acudirá y hará los procesos de desafiliación. Pero, ¿qué nos dice este artículo? De que aquella persona que crea que no es su hijo o su hija, tendrá que correr con todos los gastos que sean necesarios, en este caso, para poder demostrar de que ese niño o niña no es del mismo, ¿no? Hablamos sobre la presunción de la filiación. No nos olvidemos que lo que manifiesta la doctora Sonia es muy cierto. La madre, al poder procrear al niño y al dar a luz, el niño, al haber nacido, tiene todo el derecho constitucional de tener a su familia constituida y a tener su identidad. Y es por eso que la madre, acudiendo en este caso a oficinas de registro civil, a objeto de tener el certificado de nacimiento, podrá la misma indicar de qué persona, presuntamente, podría ser el padre de ese niño. Y decimos presuntamente también ¿por qué? Porque no nos olvidemos de que también existen ciertas inscripciones en las oficinas del CERESI, donde podemos registrar a nuestros niños. En este caso, con el apellido convencional que se denomina, ¿no? ¿Alguna vez hemos escuchado sobre el apellido convencional, colegas?
Estamos hablando Estamos hablando sobre, ¿no? ¿no? Bien, como habíamos Bien, como manifestado, habíamos manifestado, se escucha un eco. se escucha un eco. Ahora sí. Bien, como lo habíamos manifestado sobre el apellido convencional, es cuando lamentablemente es posible que el padre haya salido del país o se niegue poder ser el padre del niño. Y bueno, como ustedes saben, todos los niños tienen ese derecho a mantener, en este caso, el apellido también de la persona que lo ha procreado. En ese caso, la madre podrá inscribir en el registro civil el apellido convencional del niño. Este apellido convencional, obviamente, como el nombre lo dice, es momentáneo. Ya lo vamos a ir viendo a continuación en los siguientes, bueno, en las siguientes clases que vamos a ver. El artículo 66 nos habla que se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Sí, Doctor. alguien ha hecho. Sí, alguien ha hecho. Sí, doctor, disculpe. En relación al apellido convencional, no es tanto una falacia o algo tan imaginativo. Por ejemplo, suceden casos en los que se han procreado hijos a raíz de una violación. Y en ese caso, muchas veces el agresor quiere pues cumplir roles de padre, y si es agresor obviamente no puede, no debe cumplir esos roles. Entonces, por el cuidado del interés superior del niño o adolescente, en muchos casos la madre registra a ese niño con un apellido convencional, aun cuando sabe quién es el padre, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el tema del apellido convencional principalmente, doctor. Eso es todo. Bien. Sí, evidentemente, no solo en esos casos, ¿no? Últimamente tenemos a muchas madres solteras en nuestro estado plurinacional. ¿Por qué será? Obviamente, como el interés superior del niño, niña, adolescente está consagrada en nuestra Constitución, las madres, a efectos inclusive para evitar el tema del bullying y demás, hacen el registro del apellido convencional, ¿no? Vamos a ver en las siguientes clases algunos ejemplos, algunos casos en los cuales se han visto esto, lo de los apellidos convencionales, las desafiliaciones, los procedimientos que ellos han asumido, cuáles son los daños que supuestamente se han causado al poder hacer este tema de la desafiliación al niño o niña, obviamente que es abismal el daño que se estaría haciendo a un niño, niña, adolescente, ¿no? Bien, muchas gracias por su aporte, autora. Quiero compartir pantalla, pero no me deja. Bien, ya ahí en diapositivas vamos a ver ahora el contenido de nuestro código de las familias. Vamos a ver de que nuestro código de las familias, como lo hemos visto, prácticamente regula los derechos de las familias, los derechos y obligaciones de los integrantes de una familia. Obviamente, como todo código, como toda ley, tiene ciertos principios que basan y se basan en los derechos de la familia.
En el anterior artículo que habíamos visto con relación a la Constitución Política del Estado, es cuando un progenitor que niega la paternidad prácticamente de un bebé, el mismo debe cumplir y debe correr con todos los gastos necesarios médicos para demostrar que prácticamente no sería el progenitor. En este caso, dentro de nuestro Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, vamos a ver de que regula los derechos, los deberes, las obligaciones de las familias y de sus integrantes, incluso las relaciones familiares. También nuestro Código establece que se basa en los principios y en derechos fundamentales. Destaca el derecho de la filiación. Esa es la evolución que se ha tenido con relación también al anterior código, ¿no? Esto como derecho también del interés superior del niño, niña, adolescente, de que los mismos tienen el derecho a tener 2 apellidos. Se dispone que la asistencia familiar se otorgue hasta la mayoría de edad. Con relación a la mayoría de edad, vamos a ver de que evidentemente la asistencia familiar, según nuestra normativa, es hasta los 18 años de manera obligatoria. Pero existe una causal, se puede ampliar o extender hasta los 25 años de edad si es que en este caso el joven o la señorita demostraran de que necesitan continuar con la manutención de la asistencia familiar, indicando o demostrando de que los mismos estarían en actividades académicas superiores, ¿no? Se supone que ya a los 25 años estarían ya en la universidad o en algún instituto superior. Y obviamente, como también nuestra Constitución Política del Estado, dentro de sus principios está la educación, evidentemente los padres tendrán que seguir cumpliendo con la asistencia familiar hasta los 25 años. Pero aquí existe una causal, ¿no? Y esa causal es de que, en este caso, la persona que demande la continuación de la asistencia familiar tenga notas relativamente buenas para demostrar de que esa persona necesita todavía ser apoyada económicamente por parte de sus progenitores. Entonces, no es solicitar por solicitar la asistencia familiar del incremento hasta los 25 años de edad, sino también de que la misma tiene que demostrar de que es un buen estudiante. Se destaca cuando un progenitor deberá cumplir con los gastos de examen del ADN. Es con relación a lo que hemos visto en nuestra Constitución Política del Estado y también que está inmersa en la Ley 603. Aquella persona que niegue la paternidad del nacido, obviamente que tendrá que cubrir con todos estos gastos de paternidad que vienen a ser los exámenes de ADN. También vamos a ver dentro de nuestro código la desvinculación matrimonial y de la unión libre, que también lo habíamos visto en nuestra Constitución Política del Estado. Para la desvinculación matrimonial puede ser de que sea por un acuerdo mutuo entre partes, vale decir para la judicial, o también simplemente de manera individual. En el caso de la vía notarial, la desvinculación matrimonial será porque existe un acuerdo mutuo entre partes, pero existen también ciertos requisitos, ¿no?, que vamos a ir viendo a continuación, como por ejemplo, para la vía notarial, que no tengan hijos, ¿no?, y que no tengan propiedades. Estos a objeto de no ir a la división y partición.
Este también es un avance del Código de las Familias, ya que no simplemente en estados judiciales es donde se practica el divorcio, sino también ahora en la vía notarial. También reconoce varios tipos de grupos familiares. ¿Estamos en esa diapositiva? ¿Se ve esa diapositiva de la que estoy haciendo mención? Sí, ¿verdad? No, doctor. Sí. ¿Sí? Sí, Ok, se ve. gracias. ¿Oh, sí? También nos dice el Código de las Dice el Código Familias, de las Familias. proceso familiar. Entonces, Hay un eco, por favor. Les voy a pedir Hay un que eco, por corten su micrófono. El Estado está obligado a proteger a las familias, tal como lo hemos visto en nuestra Constitución Política del Estado. Que lo habíamos visto desde el artículo 62 de nuestra Constitución hasta el artículo 66. Bien, continuamos. Vamos a ver sobre el contenido que existe en nuestro Código de las Familias. Está el contenido de la parte general. Y vamos a decir en este caso que existen 449 artículos. Estos artículos están divididos en 2 libros. El primer libro habla sobre las disposiciones generales. Vamos a empezar a disgregar lo que son estas disposiciones generales. El libro segundo nos habla sobre el proceso familiar, sobre el proceso. Y vamos a empezar a ver sobre y a disgregar este libro primero, que nos habla sobre las disposiciones generales. En la Ley 603 del Código de las Familias, promulgada el 19 de noviembre del año 2014, en su título preliminar, nos habla sobre las disposiciones preliminares y ahí está el libro primero, el cual nos habla en primer lugar, sobre las disposiciones generales, sobre los principios y sus fundamentos, que lo vamos a ir disgregando a continuación, sobre el parentesco y la afinidad, sobre los tipos, grados y líneas de parentesco, sobre la filiación, sobre el capítulo primero que nos habla sobre la filiación y el registro. Para los que estén con su Código de las Familias, les pido por favor que hagamos seguimiento. Bien, entonces está el capítulo primero que nos habla sobre la filiación y el registro, ¿no? También está el capítulo segundo dentro del libro primero que habla sobre la negación de paternidad o la negación de maternidad. Es decir, que no solamente el padre en este caso, sobre la negación de maternidad o de paternidad. El capítulo tercero nos habla sobre la impugnación de la filiación. ¿Se han visto casos sobre impugnación de filiación? Sí. Muy pocos, sí, pero evidentemente se han visto, lamentablemente, con este tema muy vinculados con este tema también de la Ley 348. El capítulo cuarto nos habla sobre las disposiciones comunes. El capítulo quinto nos habla sobre los derechos y deberes de las hijas y de los hijos. El capítulo quinto de la Ley 603
También tenemos, no se olviden, un código de niño, niña, adolescente, que ha sido promulgado el 27 de octubre de 1999 y sigue en vigencia todavía esa normativa. Bueno, cuyo código tiene el deber de establecer y regular el régimen de prevención y protección y atención integral, en este caso de que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles el desarrollo físico, el mental, el moral, el espiritual, el emocional, el social, en condiciones de libertad, de respeto, de dignidad, de equidad y también de justicia. Entonces, eso con relación a la impugnación de filiación. Habíamos hablado sobre los derechos y deberes de los niños, de los hijos y de las hijas, que está en el capítulo 5 dentro de nuestro primer libro. El título 4 establece y nos habla sobre la protección familiar a niñas, niños y adolescentes. El capítulo 3 nos habla sobre la autoridad de la madre, del padre o de ambos. Relativamente tenemos la administración de los bienes y representación legal. También vamos a ver ahí el tema de los tutores, ¿no? El título 5 nos habla sobre los medios de protección a personas declaradas interdictas. ¿Alguien nos puede dar a conocer qué significa interdicto, colegas? Bien. ¿Sí? Bien, mientras van buscando. Doctor. Bien, mientras Sí, doctora. Sí, doctor, respecto a la interdicción, bueno, son procesos que no regularmente se ven. En el tema de la interdicción, hay supuestos muy variados. Es un tema muy duro de tratar, ¿no? Porque se declara una persona interdicta cuando supuestamente ha perdido la capacidad de razonar y en relación a ello no puede proteger sus propios derechos. Entonces debe haber una persona que puede ser dentro de la familia y cuando no se encuentra un ajeno o una institución que puede hacer de tutor, porque los interdictos no tienen guarda, tienen tutores, ¿no? Que los represente y defienda sus derechos, especialmente aquellos patrimoniales, que son generalmente los que promueven la interdicción o el declarar interdicto a una persona. Muchas gracias por su intervención, doctora Sonia Rodríguez. Se tiene presente. Sí, una consulta, doctor. En relación a este tema del interdicto, el procedimiento establece que debe existir una parte que es la parte actora, quien va a solicitar la interdicción, pero que no puede ser tutor. Se tiene que dar el ser tutor a una segunda persona y el artículo 102 establece que deben ser la esposa o el cónyuge o el esposo o el cónyuge, los padres, los abuelos, los hermanos, los hijos y los nietos. Es esa la prelación. Pero cuando están los hijos vivos, porque generalmente cuando se desea declarar interdictos, muchas personas presentan excusas para no ser declarados tutores. Pero cuando existen muchas personas que sí quieren ser tutores, ¿no? Y entre ellos los hijos están en quinto lugar en relación a aquello. A mí me parece que en esa parte del código hay un gravísimo error, ¿no? Porque debería ser la esposa, los hijos, los padres, porque obviamente los padres, si ella tiene hijos, los padres deben ser mayores, ¿no? Los abuelos ni deben existir, después los hermanos, porque generalmente existen muchos problemas patrimoniales entre hermanos, ¿no? Y
Y bueno, eso a mí la verdad me causa demasiado conflicto. Además que para que la parte actora debe recibir respuesta del supuesto incapacitado, o sea, del que se quiere declarar interdicto. Entonces, ¿cómo puede responder alguien que supuestamente no tiene la capacidad de razonar, de defender sus derechos? ¿No? Ahí me parece que hay un gran vacío legal en relación a esa situación. Era solo una observación, doctor. Sí, evidentemente, doctora, tiene mucha razón. Es por eso que, bueno, cuando un juez eh, resuelve a través de una sentencia, y sentencia significa el sentir sobre todos los actos que se han demostrado en el proceso, para que el juez pueda resolver no solamente conforme a normativas, sino conforme a la ética profesional y a la social que se tiene. Evidentemente existe un vacío ahí y bueno, pues de eso también se trata el presente módulo, como el anterior de derecho registral, de ir proponiendo normativas y de modificaciones a ciertos artículos. El proceso de interdicción judicial es un proceso que es voluntario prácticamente, ¿no? Porque no busca resolver prácticamente un litigio ni una contravención, sino que se declare a una persona que es incapaz mental para ejercer las capacidades del ejercicio de sus derechos. En este caso, como usted lo ha manifestado, va a ser a través de un tutor quien va a tener que delinear específicamente, más que todo, sus derechos con relación a ciertos patrimonios. Pero ahí viene el problema que usted manifestaba. Las personas que sí se tendrían que hacer declarar tutores están en último grado o no necesariamente se les toma en cuenta. Y ahí viene el problema entre familias sobre la administración de ciertos bienes. Es un tema muy importante que tendríamos que analizarlo también en las siguientes clases. Gracias, doctora. Continuamos. Entonces está en el capítulo único sobre la tutela de los interdictos, en nuestro libro primero, perdón. También tenemos en la sección primera del capítulo único la declaración de la interdicción, las competencias de nombramiento, incapacidades y dispensa de la tutela o de los interdictos, el ejercicio de la tutela, la terminación de la tutela de los interdictos, en la sección quinta nos habla sobre la rendición de cuentas de la tutela, la emancipación, que también lo vamos a ver y que, bueno, no se ve tan frecuentemente, ¿no? La emancipación, las clases y sus efectos. Vamos a hablar también del título séptimo que nos habla sobre la asistencia familiar. Para el efecto hay un texto muy bonito que también les recomiendo. Es del doctor Carlos Alberto Laguna y Rodolfo Castro, que nos habla justamente sobre la asistencia familiar, soluciones prácticas y jurisprudencia de este proceso, ¿no? El prólogo lo ha realizado el doctor José Luis Paredes Oblitas y también lo vamos a estar analizando, ¿no? Con relación a la jurisprudencia en las siguientes clases. El contenido y la extensión, que nos habla el capítulo único, el patrimonio familiar, que lamentablemente tiene mucho que ver con relación a las disputas a momento de un divorcio, por ejemplo. La constitución, el objeto, la extinción del patrimonio familiar. A ver, recordando un poquito lo que habíamos visto con el derecho registral. ¿Qué pasa si tenemos una propiedad de 150 metros cuadrados? Podría ser en la ciudad del Alto, en la ciudad del Alto, como ejemplo, o en la ciudad de La Paz o en cualquier otro lugar. Se divorcian y a momento de hacer la división y partición, pasa de que
con un informe, en este caso de la alcaldía, se establece, y obviamente de derechos reales, por más de que la autoridad jurisdiccional, en este caso, manifieste de que se tenga que hacer una división y partición, derechos reales informa y menciona a través de una observación, a través de un decreto fundamentado, de que no se puede realizar una división y partición hasta que no se presente y no se tenga la autorización del municipio. Y el municipio de la misma manera nos dice de que tampoco se puede extender un certificado catastral dividiendo la superficie de 150 metros, inclusive tampoco se puede dar un plano y certificado de lote. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué es lo que tendría que proceder si es que esa superficie no es divisible? Sí, doctora Sonia. Doctor. ¿O doctor? Sí, lo escucho, doctorazo. Doctor, buenas noches. Tal vez en este caso, si no acepta una cómoda división, llevarlo al remate, ¿no? Para que cada uno de los cónyuges lleve el 50% que le corresponda, ¿no? Muy bien, doctor René. Muchas gracias. Doctora Sonia. Sí, como decía el doctor René, en estos casos se tiene que poner en conocimiento de la juez el informe emitido por Derechos Reales o por el gobierno autónomo municipal de la ciudad que corresponda, el impedimento que existe para dividir ese bien, toda vez que no tiene, digamos, los 10 metros y todo aquello, ¿no? Y se tendría que solicitar la venta judicial del mismo. También puede solicitarse que las partes puedan vender en un determinado plazo. La juez nos va a dar ese plazo para que las partes se pongan de acuerdo y puedan vender el bien sin llegar al remate. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Evidentemente, antes de realizar el remate, van a tener un informe de catastro para ver el avalúo, ¿no? El avalúo de dicha propiedad. Entonces, con ese avalúo vamos a tener aproximadamente un monto del cual estaría dando a conocer la alcaldía de su precio real. Muchas veces vamos a ver, ¿no? Haciendo un paréntesis acá, de que el avalúo que nos realiza el municipio como tal es más excesivo que el costo real que está en el mercado, ¿no? Tienen la posibilidad de verificar ello. Según la alcaldía, de una casa de, qué sé yo, de 100 metros en cierto lugar o de 300 metros en cierto lugar, puede estar evaluado en $300,000, dependiendo, ¿no?, a la infraestructura que tenga. Sin embargo, cuando una persona desea vender esa propiedad, ahí en el mercado, máximo te querrán pagar $200,000. Entonces existe una gran diferencia de un monto económico. Y ahí nos preguntamos, ¿será que ha hecho una buena valoración la alcaldía? ¿Qué parámetros ha tomado para establecer de que el avalúo de esa propiedad es de ese monto? Entonces, ¿será que está acorde a los costos y al mercado que se tiene, en este caso sobre el sector, ¿no? Entonces, mucho de ello también viene en el tema del costo que nos realizan a través de los servicios básicos que se tienen, ¿no? Bueno, pero que ya es otro tema, que para cobrar los servicios básicos obviamente se toman distintas características, ¿no? Si la casa tiene tiendas o si es simplemente una propiedad familiar, etcétera, etcétera. Bien, continuemos. El título 9 nos va a hablar en su capítulo 1 sobre la constitución del matrimonio y la unión libre, que tiene mucho que ver y que hoy en día se está viendo constantemente en muchos lugares. El capítulo 2 sobre el matrimonio, las formalidades preliminares, la oposición que también existe en los mismos, la celebración del matrimonio, la inscripción y el registro. Ya habíamos visto sobre la unión libre. También vamos a ver, bueno, qué es la otra modalidad del matrimonio, ¿no? La unión libre.
Vamos a ver la nulidad del matrimonio o de la unión libre. Los efectos, vamos a ver también cuáles son los requisitos para la unión libre, entre otros. Los efectos del matrimonio y de la unión libre. ¿Cuáles serán los efectos? ¿Será que es lo mismo que una persona que se ha casado y ha tenido un matrimonio, obviamente con un oficial del registro civil? ¿Será que tienen los mismos derechos? Vamos a ver las comunidades gananciales. ¿Será que una persona que antes de contraer nupcias o antes de realizar la unión libre, las propiedades que esa persona tenía también pasan al cónyuge, pasan a la otra persona con la que ha realizado la unión libre? Evidentemente no, ¿no? Las disposiciones generales, los bienes propios de los cónyuges. Hay una diferencia entre bienes propios y los bienes gananciales, ¿no? Gananciales y los propios. Los bienes comunes, la responsabilidad con cargo a la comunidad ganancial, la terminación a la comunidad ganancial, la separación judicial de bienes que hablábamos con nuestros anteriores dos colegas, la desvinculación conyugal en el matrimonio o la unión libre, la extinción del vínculo conyugal, el divorcio o la desvinculación, en este caso notarial. Ya habíamos dado a conocer cuáles son los requisitos para que se establezca un divorcio notarial. El divorcio o la desvinculación judicial, que ya habíamos dicho que uno de los requisitos es de que demuestran los mismos de que ya no existe una buena relación entre ambas partes, ¿no? Es decir, ya no se necesita como antes demostrar que la persona te ha sido infiel, entre otros aspectos, o de que tu cónyuge estaba de acuerdo con el divorcio. Acá no, ya existe una diferencia. Simplemente esa solicitud de parte. Los efectos que causan el divorcio o la desvinculación judicial. Y luego entramos ya a este libro segundo que nos habla ya prácticamente sobre el proceso familiar. Vamos a hablar sobre las disposiciones generales, sobre la naturaleza, los principios procesales y la relación interjurisdiccional, la jurisdicción y su competencia, la determinación de la competencia, las excusas que se realizan, las recusaciones a los estrados judiciales, los sujetos procesales, quiénes son los sujetos procesales, la autoridad jurisdiccional, las partes, quienes intervienen en este caso, quiénes son los testigos, etcétera, la intervención de entidades públicas, la intervención también de terceros, las reglas generales, la nulidad procesal, que es prácticamente ya dentro del procedimiento, las excepciones que se plantean, los incidentes que se pueden plantear en este tipo de procesos, las demandas, las contestaciones, las medidas provisionales, las medidas cautelares que se realizan mientras se realiza una demanda, ya sea de divorcio, entre otros. Las disposiciones generales, las medidas cautelares personales, las medidas cautelares patrimoniales, las audiencias. Cuando nosotros realizamos una demanda de asistencia familiar, ¿será que como medidas cautelares se puede solicitar la anotación preventiva de un bien, en este caso del demandado? Bien, mientras vemos quién interviene. Doctora Joemi Fernández. Doctor, en cuanto a su pregunta, sí se puede solicitar las medidas cautelares, doctor, porque se ve en muchos casos que los esposos o uno de los esposos, a nombre de uno de los esposos, nomás está el bien inmueble registrado. Y en algunos casos inclusive están registrados con estado civil de soltero. Y eso puede hacer que lo disponga el bien inmueble
para coartar, ¿no?, el derecho de tal vez la otra persona o del otro cónyuge, doctor. Del niño o niña, ¿no? A favor de la persona que se está demandando. Sí, muchas gracias. Doctora Sonia Rodríguez. Gracias, doctor. Doctor, en el tema, por ejemplo, de bienes propios o bienes gananciales o mancomunados, tenemos el tema de la división y partición. Cuando el bien ha sido comprado solo por uno de los padres o por un cónyuge, no, la otra parte igual puede solicitar la división del mismo demostrando que el bien es ganancial. En todo caso, cuando se realiza la asistencia familiar, no se puede grabar ningún bien, ni se puede pedir que se grabe ningún bien en favor de una o de la otra o en contra de una o de las otras partes. Solo se podrá pedir grabar el bien cuando una vez liquidada, aprobada la liquidación, emitido el mandamiento de apremio, no se haya cumplido con esa asistencia familiar. O sea, se ha cumplido todo aquello, pero se establece que el señor tiene un bien propio o un bien, bueno, siempre un bien propio, ¿no? En base a aquello se puede pedir recién la anotación preventiva de ese bien. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir con relación a este tema? Estimados colegas. Gracias, doctora Sonia. Sí, ese tema lo vamos a ver dentro de la asistencia familiar y es cierto y evidente que es de esa manera. Obviamente, una vez que se practica la división y partición de bienes, y en este caso el demandado sobre la asistencia familiar esté cumpliendo con todas sus obligaciones, no existiría, ¿no?, causal para poder grabar o hacer una anotación preventiva del bien inmueble que el mismo esté a nombre del mismo. El mismo se va a dar siempre y cuando obviamente no haya cumplido con su obligación, que en este caso es la asistencia familiar, porque el interés superior es el niño y la niña. No solamente el poder grabar sus bienes, ¿no?, sino también vamos a ver en los distintos ejemplos que vamos a verificar sobre de que se les va descontando automáticamente, si es que se solicita, ¿no?, a la autoridad judicial, de las planillas a los padres, ¿no? Y en este caso se ve constantemente en los militares, en los policías, que se les va descontando directamente desde sus planillas de pago. Bien, continuemos. Importante la intervención de nuestras colegas. Los actos de comunicación, las comisiones, los plazos que vamos a ver también dentro de las demandas, dentro del proceso, la prueba que se va a aportar, en este caso las pruebas periciales, materiales, testificales, las pruebas documentales, la confesión, la pericial, la que habíamos manifestado, las inspecciones judiciales, los indicios y las presunciones que también se va a contemplar, las resoluciones judiciales y la complementación y enmienda, si es que es necesario hacer una complementación y una enmienda a una resolución judicial, es decir, a una sentencia, las resoluciones judiciales, la complementación y enmienda, como habíamos manifestado, la impugnación de las resoluciones judiciales. En este caso, para las impugnaciones vamos a hablar sobre los recursos de reposición, el recurso de apelación, la apelación en el efecto suspensivo, la apelación en el efecto devolutivo, la apelación en el efecto diferido, los recursos de casación que se tienen una vez que se agotan las instancias en estrados judiciales, las costas y las sanciones. Sobre el capítulo 17 también nos habla sobre la ejecución de la sentencia. Una vez que se tiene una sentencia, ya la misma que incluso ha sido
Ya en grado de apelación vamos a ver la ejecución de la misma, que se ejecute. Los procesos familiares, los procesos ordinarios, las determinaciones previas que se van a asumir, la apelación y la casación, el proceso extraordinario como tal. Vamos a ver el efecto de las audiencias, el proceso de resolución inmediata, en este caso las disposiciones transitorias, las disposiciones adicionales, las disposiciones finales que tiene la presente normativa. Eso con relación al contenido de nuestra ley 603. Bien, aquí tenemos 10 preguntas clave sobre la ley 603 y el Código de las Familias. Tenemos 10 preguntas claves. Entre ellas, un momento, por favor. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué nos dice el nuevo Código de las Familias y del proceso familiar sobre la filiación? Habíamos dicho que es una evolución con relación a la anterior normativa que nosotros teníamos, que era una ley del Código de la Familia de 1972. Estamos hablando de la 10.426. Y con relación al nuevo Código de las Familias, nos dice que con relación a la anterior norma, las familias registraban a sus hijos bajo el orden del apellido paterno. Como prioridad estaba siempre mantener primeramente el apellido paterno y posteriormente el materno y los nombres, ¿no? Sin embargo, esta figura cambia con este Código de las Familias y del proceso familiar que establece la libre elección y el orden de los apellidos, ¿no? Obviamente con el mutuo acuerdo entre los progenitores. La madre o el padre, en este caso que sean solteros, podrán realizar la filiación a sola indicación del nombre del otro progenitor. Quien en caso de desacuerdo debe correr con todos los gastos, como habíamos mencionado, sobre los exámenes médicos para demostrar que no existe vínculo sanguíneo, en este caso con los exámenes del ADN. Y esto está en el artículo 13, que nos habla sobre los derechos y obligaciones, sobre la garantía a la filiación, en su inciso 3, que prácticamente señala que el Estado garantiza la filiación materna, paterna o de ambos progenitores. Entonces, es una evolución que prácticamente se ha visto, ¿no? Que no constantemente se ve, pero ya ambos cónyuges, ambos padres, pueden determinar, siempre y cuando exista un mutuo acuerdo, qué apellido va a ir primero y qué apellido va a ir segundo. Y por otro lado, nuevamente reiteramos, aquel progenitor que manifieste no ser el padre del niño, niña, adolescente, tendrá que correr con todos los gastos inherentes, en este caso los gastos médicos a través del ADN, para demostrar que el mismo no estaría siendo el progenitor. Sin embargo, nuestra normativa protege los derechos y las obligaciones y garantiza la filiación a favor del niño, niña y adolescente. Para la filiación
es decir, para el registro en oficinas del oficial de registro civil, será necesaria entonces la presencia del padre, que sea sindicado como progenitor. Colegas, pues no es necesaria la presencia del padre. Otra de las preguntas que es tan importante para nosotros podernos realizar con relación al Código de las Familias es la siguiente. ¿Qué contenidos debe contenerse respecto a los trámites de divorcio? Que también nos habla en nuestro código. En el nuevo código, en este caso se definen 3 figuras de divorcio. Uno que es el de mutuo acuerdo, cuando no hay bienes personales ni patrimoniales. El de mutuo acuerdo existiendo bienes patrimoniales e hijos. Y el divorcio contencioso, cuando no hay acuerdo entre ambas partes. Y en este caso solo la necesidad del divorcio. Es la necesidad del divorcio, perdón, ¿no? En el primer caso, el divorcio que hemos manifestado, el divorcio será a través de un notario de fe pública, siempre y cuando no hayan bienes gananciales. Entonces, yo me voy a poder divorciar siempre y cuando no existan bienes gananciales. Ni tampoco hijos. O que estos sean también mayores a 25 años, ¿no? En los otros casos, el divorcio tendrá que ser vía judicial, si es que tenemos hijos y si es que tenemos patrimonios. Y prácticamente en este caso la autoridad jurisdiccional, mientras existe el proceso, no emitirá ningún juicio de valor alguno para la reconciliación. Con la nueva normativa se eliminan las causales y se establecen como único requisito la afectación al proyecto de vida en común. Es decir, para poderse divorciar, ahora simplemente es la tuición de una de las partes, su deseo de poderse divorciar. Con lo que se evitan prácticamente largos procesos y además de comprar testigos que anteriormente se daban con la anterior legislación o demostrar con justificativos médicos, ¿no? Que supuestamente la persona era golpeada, qué sé yo, ¿no? Tantos, o comprar testigos para poder plantear una demanda de divorcio. En este caso, los divorcios suelen demorar hasta 2 años prácticamente, pero con este código ya se agilizan estos trámites en un tiempo mínimo de 1 semana y en un caso, en este caso estamos hablando de un caso de mutuo acuerdo, ¿no? Pero si hay contradicciones, hasta 3 meses o 6 meses, dependiendo el plazo de las apelaciones incluso que se hagan, ¿no? Y en este caso también la casación, que habíamos visto como los recursos extraordinarios, incluso para anular la sentencia. ¿Qué también establece esta ley, la ley 603 sobre la asistencia familiar? Uno de los datos muy importantes es que la asistencia familiar se podrá proponer al hijo o la hija hasta que cumpla los 18 años. Es decir, es obligatorio de que el padre, madre, que tiene que emitir una asistencia familiar, sea hasta los 18 años. Pero se podrá ampliar hasta los 25 años, y ya habíamos dicho, demostrando de que el niño, bueno, en este caso el joven y la señorita, todavía necesitan el apoyo de sus padres con la asistencia familiar a objeto de que los mismos puedan concluir con sus estudios superiores. Asimismo, se establece, en este caso, de que la asistencia familiar tendrá que ser del 20% del salario mínimo nacional. El 20% del salario mínimo nacional. Si hay más de un hijo, el juez
o la juez será quien va a definir el monto a pagar, precautelando la estabilidad económica de quien va a proporcionar la pensión. En este caso, sea el hombre o sea la mujer. El monto debe ser depositado en una cuenta bancaria para evitar que el progenitor, con la tutela de los hijos, vaya peregrinando constantemente para recibir el dinero, ¿no? En este caso, los hijos vayan peregrinando para poder recibir el dinero. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe un incumplimiento de la asistencia familiar? Justamente lo que manifestaban nuestras colegas. El artículo 126 habla sobre el privilegio y la retención de sueldos o salarios, lo que habíamos manifestado, ¿no? Y de que se autoriza la retención del salario de hasta un 50% del total de la remuneración, en este caso del infractor, ¿no? Hasta que cumpla con su obligación. La retención debe ser ordenada por una autoridad jurisdiccional, y en este caso es el empleador, ya sea del sector público o privado, el que debe acatar inmediatamente con esta medida que ha emitido la autoridad judicial. Y esto se va a dar siempre y cuando exista un incumplimiento al pago de las pensiones. Los progenitores, en otras palabras, no pueden retrasarse más de 3 días para hacer efectivo el pago de la asistencia familiar. ¿Qué pasa ante el incumplimiento del pago de la asistencia familiar? Obviamente que se va a proceder al apremio corporal, a la hipoteca legal, lo que decían nuestras colegas. Es decir, que prácticamente el Estado tiene la potestad de hipotecar los bienes materiales hasta que haya el cumplimiento de su obligación. En caso de ser probada la negación, ¿no?, de la filiación, es decir, de que no sea el padre del niño o niña quien haya solicitado la asistencia, estará obligada a devolver el monto percibido por los últimos 5 años. Más el daño o los perjuicios que hayan ocasionado contra la persona que ha sido sindicada como progenitor. En esta ley 603, no solamente el que da la asistencia familiar tendrá que hacer el varón, sino también que puede ser la mujer, ¿no? ¿Qué tan? A continuación también vamos a ir viendo en las siguientes clases que no solamente es el papá o la mamá, sino que también estaría obligado también a dar una asistencia familiar, inclusive los abuelos, los hermanos, siempre y cuando se demuestre de que el padre y la madre estén incapacitados de poder cubrir con la asistencia familiar. ¿Por qué vamos a ampliar la manutención hasta los 25 años de edad para otorgar la asistencia familiar? Prácticamente es por lo que hemos mencionado, ¿no? Que apenas el niño, bueno, el joven, en este caso de 18 años, termina la secundaria, se supone que tiene que ir a una escuela superior de estudios y tiene también el derecho de que los padres puedan apoyarlo no solamente en alimentación, vestimenta, sino también en la educación. Entonces vamos a decir de que la asistencia familiar no solamente es con relación a los dependientes, en este caso los descendientes, los hijos, sino también a dependientes ascendientes o los colaterales, ¿no? Por eso existe también la demanda de la asistencia familiar, no solamente de los hijos, sino también los padres que demandan a los hijos. Entonces vamos a decir de que los progenitores también tienen el derecho a pedir una pensión a los hijos, en este caso los padres que ya son mayores, ¿no?, de la tercera edad y que demuestren de que necesitan tener una asistencia familiar. Al igual
que un hermano a otro, siempre y cuando se demuestre la necesidad que tiene esa persona de poder ser beneficiario de una asistencia familiar. En este caso, ¿cómo aborda la unión libre y el matrimonio de hecho en nuestra normativa? Es que a través del concubinato, que antes era adquirida como legalidad, con la demostración de la convivencia entre ambos por 2 años como mínimo, en este caso se elimina y se da paso a la unión libre, ¿no? Ya no al concubinato, sino a la unión libre, que adquiere la legalidad, en este caso, conforme a la normativa. Para legalizar esta unión, también llamada matrimonio de hecho, que deja detrás, nuevamente reitero, el concubinato, se suprime el requisito de demostrar la convivencia entre ambos. En el artículo 139 se establece que la persona podrá constituir libremente el matrimonio de unión libre una vez cumplida la mayoría de edad, que son los 18 años. Así también desde la vigencia plena de esta normativa, que se debe referir a la pareja como cónyuge, esposo, y ya no como concubino. ¿Cómo se garantiza la legalidad de esta unión libre? Si una persona en este caso quiere garantizar la unión libre o matrimonio, como habíamos manifestado, que deja de lado el concubinato, de hecho debe hacer el registro ante un juez de familia, ¿no? Puede hacerlo sola o solo, en este caso de manera independiente. Podría ser con un poder también que se estaría entregando a un tercero para que realice este proceso. En este caso, la autoridad judicial va a verificar si uno de los contrayentes tiene algún antecedente de unión o de matrimonio actual. No se olviden que eso también es delito, ¿no? Una persona no se puede casar más de 2 veces sin haberse divorciado del anterior, situación que prácticamente estaría invalidando este proceso, ¿no? Prácticamente, aunque no exista un documento que legalice la unión libre, esta adquiere su validez tras convivir 2 años. En estos casos solo bastará un testigo para la emisión de la certificación posterior. En el caso de bigamia, ¿no? De la bigamia, de igual forma, no afectará la obligación de asistencia familiar del esposo o de la esposa con sus hijos. Y para terminar, ¿qué nos dice el artículo 175? Señala como derechos de los cónyuges la fidelidad, la asistencia familiar, el respeto, el auxilio mutuo que debe existir entre ambas personas, además de la convivencia de un domicilio conyugal que haya sido elegido por ambos. La normativa también resalta la no obligatoriedad del o la cónyuge para tener relaciones sexuales. A esto incluso se suma que en caso de desocupación o impedimento para trabajar en uno de ellos, si es que uno de ellos no puede trabajar, el otro debe satisfacer las necesidades comunes como pareja y familia. Es decir, la otra persona tendrá que hacer todos los esfuerzos para poder mantener a su familia. Hablábamos sobre la emancipación, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Cuál es la edad para esta emancipación? En el artículo 107 habla sobre la emancipación ante notario de fe pública. Se señala que la persona que ha cumplido los 16 años puede ser emancipada por parte de su papá, por parte de su mamá o por parte de su tutor,
siempre y cuando haya un acuerdo mediante una declaración ante un notario de fe pública, ¿no? Siempre y cuando haya un acuerdo mediante una declaración ante un notario de fe pública. Un hombre podía emanciparse tras un matrimonio a los 16 años y una mujer a los 14, ¿no? Pero antiguamente. Pero en nuestro código se establece desde los 16 años cumplidos para ambos, siempre y cuando se encuentre con la autorización, en este caso de la madre, del padre o del tutor. Entonces ya no viene a ser los 14 años que antiguamente en la anterior normativa se establecía, sino mínimamente los 16 años siempre y cuando exista esta autorización. Con relación a esta parte, obviamente de que también va en contradicción un poco con lo que viene a ser la ley 348 cuando demandan, cuando existen ciertos problemas en familia por parte de ciertos familiares, y hemos visto varios casos en los cuales ya las personas teniendo incluso 17 años de edad, cuando han entrado en conflictos entre familiares, cuando han visto que los hijos no se llevaban bien, proceden a denunciar, en este caso, a una de las partes, indicando de que la misma habría violado a su hijo o a su hija siendo menores de edad, es decir, de que se habrían juntado siendo menores de edad y por ende, obviamente, habrían tenido relaciones sexuales, arguyendo de que habría sido por violación, ¿no? Es un poquito para poder analizar también este tema de la ley 603 con relación a este tema. De que en lugares alejados de nuestra ciudad se ve este tipo de casos. Sí, recientemente me pasó un caso en el que el jovencito tiene 17 años, ha estado conviviendo hace un año ya con su pareja, con el consentimiento obviamente de los padres, pero ustedes saben de que, bueno, han ido ya conociéndose internamente y han visto de que no se llevaban bien, de que no estaban preparados para tener una familia y convivir, deciden separarse y la mujer en este caso le empieza a demandar por violencia psicológica, por violencia económica, entre otros delitos que se le ha atribuido en este caso a su pareja. Vamos a hablar un poquito sobre la tutela también con relación a esta normativa. Y es que con esta ley el procedimiento para obtener la tutela se simplifica a una sola audiencia oral, ¿no? Basta con una sola audiencia oral y se va a establecer la tutela a favor de un niño o niña o adolescente. Antes se veía que tenías que seguir juicios extensos, ¿no? Que solían durar incluso años para este tema de la tutela. Pero en este caso, de acuerdo al artículo 67, que nos habla sobre la obligatoriedad de la tutela, y nos dice de que las y los parientes que sean plenamente capaces están obligados a desempeñar la tutela, que incluye a los colaterales, ¿no? Esta tutela también surtirá efectos con los familiares colaterales. El tutor, a partir de su designación, debe presentar ante un plazo de 5 días un plan general sobre la manera en que va a cumplir esta responsabilidad. Y ya para ir terminando nuestra presente clase del día de hoy, este es nuestro código. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a los tipos de familias que existen? En la anterior normativa, la que habíamos visto de 1972, solo se manejaban 2 tipos de familias, las funcionales y las disfuncionales.
Sin embargo, con este código, con la 603, se reconocen 5 tipos. ¿Cuáles son? Las unimarentales, que es de la mamá y de los hijos. Se reconocen los tipos de familias. Las uniparentales, el papá y los hijos. Las familias ampliadas, que incluye a más integrantes como los abuelos y los tíos inclusive. Las familias comunitarias, que son personas que viven en un albergue, como por ejemplo, ¿no? Y las familias no parentales, que son, en este caso, comunidades de personas que viven juntas bajo una serie de reglas comunes. En las comunidades tienen normativas internas, ¿no? En este caso, el artículo 2 nos habla sobre las familias y la tutela del Estado y establece de que se señala que las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa y que permanecen unidas por relaciones afectivas del parentesco, de adopción y de otras formas por un periodo indefinido de tiempo. Y que éstas obviamente están protegidas por el Estado. Entonces, ya habíamos visto esta parte que nos hemos planteado alrededor de 10 preguntas que son muy importantes para poder entender con relación al contenido del Código de las Familias. Para la siguiente clase vamos a ver el proceso de familia desde el artículo 219, sobre las normas, el orden público, su cumplimiento, la obligatoriedad, los principios del proceso familiar que son de vital importancia, ¿no? Bien, estimados colegas, de esta manera damos por concluida nuestra primera clase del día de hoy, del presente módulo. Ya la siguiente clase vamos a subir a nuestra plataforma el trabajo, el foro que vamos a desempeñar. Y bueno, pues para mí nuevamente una alegría poder compartir con todos ustedes y me despido sin antes desearles éxitos y felicitaciones en nuestra nueva gestión, que esté muy llena de mucha salud, mucha bendición y mucha prosperidad. Yo sé que en esa gestión a cada uno de ustedes y a nosotros nos va a ir mejor que la anterior gestión. Sin nada más que decirles, mis estimados colegas, ha sido un gusto compartir con ustedes la presente clase y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Yo me despido, que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un grandioso inicio de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.